Bueno, ha sido un problema este asunto del YouTube, pero lo voy a grabar y lo subo para que lo vean un poco más tarde. El mensaje de esta mañana se titula Conociendo al Padre Eterno. Los voy a invitar a que busquen el Salmo 27. Salmo 27. Y la palabra del Señor dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza. Sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque, pues a pesar de los problemas, podemos estar confiados en que tú tienes cuidado de nosotros y que, Señor, tú harás que tu palabra prospere. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros a lo largo de esta semana. Gracias porque, Señor, aunque la tecnología nos falla, sabemos que tú nunca nos fallas. Y pues, Padre, permite que este mensaje sea de bendición para quienes lo puedan escuchar, para quienes lo puedan ver. En el nombre de Jesús. Amén. Y como te decía, el mensaje se titula Conociendo al Padre Eterno. El doctor James Dobson escribió una carta titulada Biblical Masculinity. De ella tomé algunas porciones. El tercer domingo de junio ha sido designado como el Día del Padre, que es una celebración de la paternidad, los lazos paternos y la influencia de los padres en la sociedad. Los hombres necesitan todo el apoyo que puedan conseguir. Las voces políticamente correctas en toda la cultura ridiculizan vehementemente todo lo que es tradicionalmente masculino, desde la década de 1960. Con el movimiento de liberación de las mujeres, declaró la guerra entre los sexos. El significado mismo de un hombre bueno y decente se ha estado minimizando hasta llegar al desprecio. Ahora se le llama masculinidad tóxica por los medios de comunicación izquierdistas, la industria del entretenimiento y la mayoría de los que dicen ser científicos sociales. En agosto de 2018, la Asociación Americana de Psicología, la APA, publicó un informe escandaloso y ampliamente leído, titulado Directrices de APA para la práctica psicológica con niños y hombres. Se hizo eco no solo del odio feminista hacia los hombres tradicionales, sino que se identificó por completo con la agenda LGBT. Los escritores de APA afirman que los padres tradicionales representan un grave peligro para sus hijos y deben ser detenidos. Los médicos pueden hacer alteraciones anatómicas y cargar a un individuo con hormonas sexuales, pero la asignación de género es inmutable.
Dentro de nuestros cuerpos hay varios miles de millones de células y cada una de ellas contiene un cromosoma que designa a hombres o mujeres. Esto nunca se puede cambiar, por lo que no es ético persuadir a los niños a cambiar su género. Los niños son fácilmente influenciados, especialmente por maestros autoritarios. Volviendo al informe de APA, que insensatamente advirtió que los padres tradicionales son perjudiciales para los niños, hablemos de cómo los padres pueden contribuir al desarrollo masculino de sus hijos. Comienza con el modelado. Si el entrenamiento del carácter es un objetivo principal en la crianza de los niños, y creo que lo es, entonces tal vez la mejor manera de construirlo es a través de la conducta y el comportamiento de un padre. La identificación con él es un maestro mucho más eficiente que dando conferencias, regañando, castigando, sobornando o engatusando. Los niños y las niñas observan a sus padres día a día, poniendo atención hasta en el menor detalle de su comportamiento y valores. Tus hijos imitarán mucho de lo que haces. Si explotas regularmente y le gritas a tu esposa, es probable que tus hijos traten a sus madres y otras mujeres irrespetuosamente. Si bebes en exceso, tus hijos estarán en riesgo de abusar del alcohol y sustancias químicas. Si maldices, fumas o peleas con tus compañeros de trabajo, tus hijos probablemente seguirán tu ejemplo. Si eres egoísta, mezquino o enojado, verás que esas características se muestran en la próxima generación. Afortunadamente, lo contrario también es cierto. Si eres honesto, digno de confianza, cariñoso, autodisciplinado y temeroso de Dios, tus hijos serán influenciados por esos rasgos a medida que crecen. Si estás profundamente comprometido con Jesucristo y vives por la enseñanza bíblica, tus hijos probablemente seguirán tus pasos. Mucho depende de lo que observen en ti, para bien o para mal. Nunca olvides que eres un hombre. Sé fuerte y valiente. Dios quiere que tú lideres a tu familia. Tus hijos te agradecerán algún día por tu amor y por criarlos de acuerdo con los principios cristianos. Tu esposa también será tu porrista. Eso escribió Dobson. En una sociedad, como lo son la mayoría de las latinoamericanas, en la que la ausencia del Padre es una constante, no es fácil querer comunicarse con el Padre Eterno. Por eso la diosa madre tiene un gran número de seguidores, porque no se ha entendido que las cualidades de una buena madre provienen de Dios. Para que haya una buena comunicación, se requiere, entre otras cosas, hablar un mismo lenguaje, por lo que para entender a Dios es necesario, ante todo, conocerlo, más allá de las suposiciones, tradiciones o ritos heredados. Veamos algunas de las cosas que dice la Biblia con respecto a su autor, el Padre Eterno. Lo primero que dice es que Él es entendible. Él es entendible. Eso lo vamos a encontrar en Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Y mientras lo buscan, estoy mandando un mensaje de que lo pongo más tarde. Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Alabarse a uno mismo es producto de la soberbia que brota del orgullo que todo ser humano tenemos, de nuestra naturaleza pecadora. El ser humano tiene la tendencia a olvidarse de Dios, además de atribuirse que Él es quien hace todas las cosas, de atribuirse el mérito por ello. Pero ningún sabio, como los científicos sociales, se debe enorgullecer de su sabiduría, ya que ella es un obstáculo para tener una relación cercana
íntima de amor con Dios. El fuerte tampoco puede jactarse de su fuerza, porque sin Dios no tiene ninguna. Y el rico lo es porque Dios lo ha permitido y tendrá que rendir cuentas del uso que hizo de sus riquezas. La verdadera sabiduría, la fortaleza y la riqueza radican en conocer a Dios. Pero para conocerle es necesario conocer a Cristo, pues solo Él lo puede revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Por eso es que ninguna religión, santo o virgen te pueden asegurar la salvación. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, 6 y 7. Juan 14, 6 y 7. Conocer a Jesús es conocer al Padre, porque Él y el Padre son uno. Pero el conocimiento del que hablaban tanto Jeremías como Jesús es mucho más profundo que el de conocer algo por haberlo estudiado. Ambos se refieren a un conocimiento extremadamente íntimo, pues las palabras usadas tanto en el hebreo como en el griego son las que también se usan para describir las relaciones sexuales. Conocer en sentido bíblico es mucho más que poder citar de memoria toda la información que se tiene sobre un tema o alguien. A ese conocimiento solo se llega pasando tiempo con Dios, orando, escudriñando su palabra y obedeciendo lo que ésta dice. No en un solo versículo, sino dentro de sus contextos, escritural, histórico, social y varios más. Procura conocer más de Dios cada día. Otra cosa que la Biblia dice sobre Dios es que Él es misericordioso. Salmo 25, 10. Él es misericordioso. Salmo 25, 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Del latín misericordia obtuvimos nuestra palabra en español, que se define como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. El hebreo utiliza Gesed, una bondad amorosa, un amor firme o infalible. Ocasionalmente lo traduce como lealtad. Hay quien la traduce como gracia, pero no estoy de acuerdo. En Juan 1:17 la Biblia dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo que en el Antiguo Testamento lo que podemos ver de Dios es su misericordia, al no darnos la muerte como paga a nuestros pecados. Así lo comprendió Jeremías al plasmar que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. David escribió que todos sus caminos la contienen para quienes le obedecen, y más tarde Pablo escribió que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Pero aún aquellos que se niegan a obedecer, la seguirán recibiendo hasta el día de su muerte, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Pero quien se resista a hacerlo, estará separado de él por la eternidad, por elección propia, haciendo uso de su libre albedrío, para tomar la única decisión por lo cual le fue dado: decidir si quería tener o no una relación cercana,
íntima de amor con su Creador. Después de la muerte, ya no hay acceso a la misericordia, y mucho menos a la gracia de Dios. Si la elección fue que no se quería ser hijo de aquel que como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, ¿se acuerda de que somos solo polvo? Salmo 103, versículos 13 y 14, 103, 13 y 14. Es decir, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda a los Corintios 1, 3. Después de la muerte ya no hay misericordia. Y mucho menos tendrás acceso a la gracia de Dios si elegiste, estando en vida, que no querías ser su hijo, que no querías ser su esclavo, que querías ser siendo esclavo del pecado. Procura entender la misericordia de Dios. Porque otra cosa que la Biblia dice es que Él es justo. Él es justo. Salmo 96, 10. Decide entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Hay quienes piensan que no es justo que por lo hecho en esta vida haya quienes vayan a estar condenados por la eternidad y prefieren creer en el karma e infinidad de reencarnaciones. Pero la Biblia dice, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que lo esperan para salvación. Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Cuando hablamos de Dios como juez, es normal que lo hagamos desde la perspectiva de nuestra cultura occidental, que heredamos de griegos y romanos. Pero la administración de justicia en las naciones orientales de la época veterotestamentaria descansaba en los ancianos patriarcales, el Sanedrín en Israel. Pues aunque los antiguos conocían plenamente lo que era la ley, ya sea civil, religiosa, doméstica o de otro tipo, no se consideraban a sí mismos como gobernados por estas, sino por los hombres. El gobierno centrado en un hombre estaba profundamente arraigado. Hoy en día no es así. Hoy en día vivimos en una democracia. Hoy en día el presidente, los gobernadores, presidentes municipales y demás autoridades que hemos elegido son mandatarios. Están ahí para que les mandemos nosotros. Porque en una democracia la autoridad es el pueblo, nosotros, no a quien hemos elegido. Pero en los tiempos bíblicos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la cosa no era así. En el jardín del Edén, cuando el ser humano desobedeció al Creador, transfirió el derecho y deber que había recibido de Dios para gobernar la creación. Y es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el maligno, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, quien desde entonces ha tenido al mundo bajo su control. Pero ya fue juzgado y por la obra de Cristo en la cruz fue desposeído de sus mal adquiridos derechos legales sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Por lo que ahora solo el que voluntariamente así lo desea, ojo, voluntariamente así lo desea, queda sometido a su reino de pecado y muerte. Dios es un juez justo. Él es el único que conoce a la perfección a cada ser humano. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Proverbios 21, 2 y 3. Proverbios 21, 2 y 3. Procura apreciar la justicia de Dios. La conclusión es que Él es amoroso. Romanos 5, del 8 al 11.
Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A Dios se le puede entender porque Él quiere que así sea. De otra manera, ni siquiera sabríamos que Él existe. Se ha revelado a la humanidad no solo en la creación, la revelación general, sino de manera progresiva, gradualmente y de maneras particulares, por lo que cada porción de la Biblia necesariamente refleja una etapa diferente de este proceso. Este principio de revelación progresiva significa que la autoridad de ciertas porciones de la Biblia quizás no tenga vigencia en detalle o aplicación sobre nosotros como lo tuvo sobre aquellos a quienes fueron dirigidas originalmente esas porciones. Es decir, la autoridad también es progresiva. Y la autoridad de una etapa es modificada o superada por la autoridad de una revelación subsiguiente más plena. Cabe decir que la mayor revelación es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. No hay mayor revelación que esa. Y la mayor revelación la encontramos en el Nuevo Testamento. Esta revelación de Dios se encuentra en la Biblia, primordial y esencialmente en la vida, carácter y enseñanza de Jesús, que nos muestra que además de que Él es entendible, es misericordioso, es justo, pero también es amoroso, porque Él es un Dios de amor, y lo demostró en la cruz del Calvario. Si el Padre Eterno, entre otras muchas cosas, es entendible, es misericordioso, es justo y amoroso, aquellos a quienes ha dado la oportunidad de representarlo como padres, ¿no deberían ser otro tanto? Concluyo diciendo que tu paternidad muestre al Padre Eterno. Amén. Y hermanos, espero que esto haya quedado bien grabado y que lo puedan ver un poco más tarde. Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir las buenas nuevas, por este momento en que podemos estar reunidos, Señor, a pesar del tiempo y la distancia. Y te pido que tu mano de protección sea sobre todos mis hermanos, que tú los cuides, que tú los guardes. Y Señor, también que aquellos que no han conocido un Padre como tú, un Padre que es amoroso, un Padre que es justo, un Padre que es misericordioso, un Padre al cual se le puede entender, te puedan conocer a ti como tal. Pueden llegar a ti a través de su mejor amigo, que es Jesucristo. Gracias porque te tenemos como Padre. Porque no importa el tipo de Padre que hayamos tenido en la tierra, tenemos un Padre celestial que nos ama a pesar de todo y lo demostró en la cruz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, estamos despedidos y espero que esto haya quedado bien grabado. Y la próxima semana no tener problemas. Shalom.